Quería hablar de un tema que siempre es de actualidad, porque en la palabra de Dios el Señor siempre recalca lo mismo y lo ha recalcado muchas veces por medio de sus siervos, ¿verdad? Y no solamente por medio de los siervos, sino Él personalmente, directamente, ha hablado con la gente para recomendarle esto que tiene que ver con no olvidarse de Dios cuando estemos atravesando por circunstancias de prosperidad, por circunstancias de bendición, ¿verdad? Y como Dios nos conoce a nosotros y Dios sabe cuál es nuestra tendencia, ¿verdad? Como humanos que somos, entonces Dios siempre está recordándonos que no debemos olvidarnos de Él. Y el pasaje está en Deuteronomio 8, desde el versículo 11 hasta el 18. Y si ustedes lo encuentran, por favor, pónganse un momentito en pie y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien sacó para ti agua del duro pedernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Amén. Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos. Una de las cosas que todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, ¿verdad?, tiene como tendencia, y es una tendencia muy humana, es olvidarse de las personas que le han ayudado a uno, ¿verdad? Muy pocos se acuerdan realmente de quiénes son las personas, y se acuerdan con agradecimiento, ¿verdad? Porque no es solamente recordar, sino es también de estar agradecido, ¿no es cierto? Generalmente uno se acuerda de los palazos que le dio a uno el padre, ¿no es cierto? Mi papá, como les he contado, él era muy drástico, como los viejitos antiguos, para castigar a sus hijos, ¿verdad? Y él nos pegaba con el cinturón, con el palo, con lo que encontraba por ahí. Él notaba, gracias a Dios no quedamos medio bobitos o medio lisiados o algo así. Dios nos cuidó, ¿verdad? Pero por ahí salió un hermano loco y algún otro por ahí, pero gracias a Dios que el Señor nos protegió, ¿verdad? Porque cuántas veces hemos escuchado noticias de padres que maltratan a sus hijos y les llegan a hacer un daño irreparable, que toda la vida ese niño o esa niña tiene que vivir con un daño por algo que les hicieron sus padres a nivel de castigo. Pero también nuestros padres hicieron muchas cosas buenas por nosotros. Amén. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad? Pero uno como humano tiende a acordarse más de los palazos que le dio que de los consejos que le dio, o de las buenas cosas que nos enseñaron. Uno tiende a recordar siempre lo malo y a olvidarse de lo bueno que esa persona, sea el padre o sea el esposo o sea la esposa, haya hecho con cada uno de nosotros, ¿verdad? Uno puede, lo he dicho otras veces, puede hacer 50 cosas buenas por su esposa, ¿no es cierto? Pero si un día hace una cosa, ¿verdad?, ella de ahí en adelante se va a acordar de la cosa mala que hizo y difícilmente se va a acordar de las cosas buenas que el esposo hizo. Y lo mismo con la esposa.
¿verdad? Si la esposa cocina rico toda la semana, pero el día viernes se le quemó la sopa, ¿no es cierto? El esposo le va a estar sacando en cara que se le quemó la sopa en lugar de recordar los platos deliciosos que esa mujer le preparó todos los días. Y entonces esa es una tendencia muy humana, ¿verdad? A mí me llama muchísimo la atención el hermano Luis, perdone que lo mencione, pero el hermano Luis tenía un padre así como estoy hablando, ¿verdad? De esos padres que nos daban con ganas por cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero él siempre recuerda, ¿no es cierto?, algo que fue súper valioso para él en su vida y que hasta hoy eso se ha convertido en un estandarte de su vida, ¿no es cierto? Y usted sabe, hermano, a qué es lo que me refiero, ¿verdad? El papá le dijo, nunca digas, no puedo hacer algo, ¿verdad? Y dice, si no puedes hacerlo, o no sabes cómo hacerlo, investiga, busca, invéntate, lo que sea, pero nunca digas, no puedo. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, aquí en la iglesia, pero el hermano Luis nunca dice, no puedo, ¿verdad? Llévenme, hermano, vamos. Venga a mi casa a hacer esto, vamos. Nunca dice, no puedo, ¿verdad? Y esta es una enseñanza muy valiosa de su padre, y él atesora esa enseñanza en su corazón, y él recuerda eso como algo lindo, a pesar de todos los palazos que le dio también, ¿verdad? Pero eso para él ha sido muy valioso, y eso es algo que él mismo dice, le ha servido en su vida para ser lo que él es ahora, y para hacer todo lo que sabe hacer. Yo me admiro realmente de todo lo que sabe hacer el hermano Luis, es que no conozco nada que él no sepa hacer, ¿no es cierto? Y yo, que a cualquier cosa que usted le diga, hagamos esto, él es capaz de hacerlo, porque su padre lo formó de esa manera. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros tendemos a olvidar, y tenemos esa tendencia como humanos a olvidar lo que la gente hace por nosotros, ¿verdad? Cuando sobre todo estamos en momentos de prosperidad, en momentos buenos. Porque cuando necesitamos ayuda, buscamos ayuda. Cuando necesitamos ayuda, tratamos de tener a la gente que nos puede ayudar de nuestro lado, ¿no les parece? O sea, si yo necesito ayuda y si yo sé que estoy atravesando por un momento difícil, yo trato de mantener a las personas que sé que me pueden ayudar en esos momentos difíciles para que me ayuden, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando estoy en prosperidad? ¿Qué pasa cuando tengo todo? ¿Qué pasa cuando todo me está saliendo bien? ¿Qué pasa cuando no necesito del hermano? ¿Qué pasa cuando no necesito de una persona que me ayude a hacer algo porque yo lo puedo hacer? O porque tengo el dinero suficiente para pagar a la mejor persona que sabe hacer eso que necesito hacer. Y entonces Dios, conociendo eso y conociendo cómo era el corazón de sus hijos, porque si ustedes ven la referencia bíblica que hemos leído, Él está refiriéndose a su pueblo, al pueblo de Israel, porque les está diciendo, no se olviden, cuando lleguen allá y cuando coman y se sacien y cuando edifiquen buenas casas y las habiten y cuando tengan la suficiente ropa que ya no les cabe en los armarios y cuando tengan la suficiente comida que ya no cabe en su refrigeradora y cuando tengan esa cama de plumas que antes tenían una cama de resortes allí que se le metían los resortes por toda la espalda, que no se olviden de mí, ¿verdad? Cuando, y si ustedes son curiosos, en varias partes de la Escritura Dios habla de esta forma. En el libro de Deuteronomio, en el libro de Levíticos, en varios libros del Éxodo, ¿verdad?, de los israelitas, el Señor les está recordando por medio de Moisés y por medio de sus profetas, y siempre diciéndoles esto: no se olviden de su Dios. Deuteronomio 6:10 es otro pasaje impresionante, cuando dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
Si ustedes son un poquito curiosos aquí, ¿no es cierto?, podríamos decir que esa es la historia de cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de nosotros venimos de diferentes culturas, venimos de diferentes niveles sociales, de diferentes niveles económicos, ¿verdad? Unos al venir de su país tenían lo suficiente, otros no tenían lo suficiente. Muchas cosas que pasaban en nuestra vida antes. Pero cuando llegamos a este país, hermanos, cuando llegamos a este país, esto que está diciendo aquí el Señor es como para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando Él dice, vivirás en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, que tú no tuviste que aportar un centavo para que esta ciudad sea edificada y sea una ciudad grande y sea una ciudad buena cuando tú llegaste aquí. Y luego dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, ¿verdad? Yo recuerdo, la hermana Sandra nos ha contado unas historias impresionantes de los inmigrantes de tiempo atrás, ¿verdad? Yo recuerdo que en nuestro tiempo todavía habían ciertas cosas, pero la hermana nos cuenta, hermana Sandra, usted nos ha contado, ¿verdad? Cuando usted llegó a este país, le iban a dejar la comida en camiones en la puerta de la casa, ¿verdad? Le dieron un apartamento amoblado con todos los muebles, con todo lo que necesitaba. Era una cosa impresionante cómo el gobierno recibía a los inmigrantes en ese tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos, todavía fue así, ¿no es cierto? Nosotros fuimos sin saber, traíamos ahorros, traíamos cosas, y el gobierno nos dijo, miren, aquí esto y esto y esto y esto, ustedes pueden beneficiarse de esto, y nosotros nos quedamos con la boca abierta de ver lo que este gobierno le ofrece a los inmigrantes. Y hasta hoy día, hermanos, ¿verdad? Hasta hoy día ocurre eso. Y casas llenas de todo bien. Si allá en su país o en nuestro país nunca habíamos conocido un aire acondicionado en nuestra casa, aquí no hay casa que no tenga aire acondicionado, ¿verdad? Y a veces renegamos cuando la iglesia está un poquito caliente, o renegamos cuando en nuestra casa se daña el aire acondicionado. Cuando vivíamos allá en nuestros países a 40 grados todos los días y todas las noches, ¿verdad? ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de eso? Pero aquí no podemos vivir un día sin aire acondicionado, ¿verdad? Y si el carro se le dañó el aire acondicionado, pues no podemos ir a la iglesia, porque ¿cómo voy a ir en ese calor tan tremendo? ¿Verdad? Si allá, hermano, andábamos en esos buses apretados todos allí a 50 grados de temperatura, oliendo sabroso de todo eso, y la gente llega a las iglesias y aquí se le dañó el aire acondicionado del carro y no pueden llegar, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, cuídate de no olvidarte, y luego de que comas y que te sacies, ¿verdad? Y de que tengas todo lo necesario, cuídate de no olvidarte. Nuestros closets, hermanos, están llenos de ropa que ni siquiera usamos, ¿verdad? Sean sinceros con ustedes mismos. Yo creo que hay ropa que ustedes tienen ahí guardadas en sus closets que nunca se las han puesto, y le da pena a uno botarlas. Yo tengo un montón de camisas, y cada vez que digo voy a librarme de mis camisas, porque tengo muchas, ¿verdad? Me acuerdo, ay no, con esta camisa me conocí con Susi, con esta otra camisa. Todavía tengo camisas que a Susi la impactaron ahí cuando me conoció. Tengo por ahí una correa viejita, ¿verdad? No es esta, pero una correa vieja que tiene la edad de Dani, imagínense ustedes. 30 años, 30 y pico de años. No, tiene la edad de Stephanie, creo, porque fue de mi primer trabajo que yo tuve cuando salí de la universidad. Trabajaba en una fábrica de cueros allí en Ecuador, ¿verdad? Y esa correa me la regaló mi jefe, una correa bien linda, y hasta ahora la tengo, ¿verdad? Susi ya no me la deja poner porque está más vieja y arrugada y todo, y yo sé que ella tiene todas las ganas de botármela, pero yo no la quiero botar porque me recuerda de cuando los israelitas, y eso sí es por eso, hermanos, cuando los israelitas salieron y anduvieron por el desierto, y dice que su ropa no se desgastaba, y que sus zapatos, caminando 40 años en el desierto, no se acababan, no se desgastaban. Y nosotros aquí tenemos zapatos, cada mes las mujeres quieren comprarse un par de zapatos o unas botas por ahí.
Y entonces dice el Señor, cuando tengas todo eso en abundancia, no te olvides de tu Dios, porque dice el Señor que Él es el que te da el poder para hacer todo lo que tienes y para hacer tus riquezas, dice aquí, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? El enemigo siempre está allí para adularnos. ¿Ustedes entienden esa palabra? Adular, ¿sí? No sé cómo le dicen en sus países, bueno, es la palabra que se usa, ¿verdad? Pero adular es cuando alguien viene al oído de uno, ¿no es cierto? Y le dice, oye, qué guapo que estás, y qué inteligente que eres, y qué tremendo esto que hiciste, oye, yo creo que nadie más lo puede hacer mejor que tú. ¿Sí? ¿Han escuchado a personas así que vienen a adularlo? Y cuando uno se da la espalda, dicen otras cosas de uno, ¿no es cierto? Pero eso es adular. Y el enemigo, hermanos, entiendan esto, el enemigo es un excelente adulador. A él le gusta adularnos, le gusta decirnos cosas al oído, le gusta decirnos cosas para que nosotros creamos la mentira de que no fue Dios, que fuimos nosotros, o que fue el médico, o que fue el abogado, o que fue el banquero el que nos ayudó y el que hizo lo que nosotros necesitábamos hacer. Y para que te olvides, y lo peor de todo, para que creas que fuiste tú mismo, con tu poder, con tu inteligencia, con tu guapesa, con tu fuerza, ¿verdad? Con tus músculos o con lo que quiera que sea, que fuiste tú el que lograste hacer lo que tienes. Y el que lograste comprar ese carro nuevo que tienes ahí estacionado, o el que lograste hacer esa casa linda en donde vives, o el que lograste llenar ese closet con zapatos o con ropa. Porque soy muy trabajador, porque trabajo 12 horas, 15 horas al día, porque soy muy inteligente, porque hay otros latinos que han al mismo tiempo que yo y tienen los mismos años aquí que yo y no tienen todo lo que yo tengo. ¿Ustedes han oído eso alguna vez? Y entonces el diablo está allí para meternos. Y lo peor de todo es que no siempre el diablo viene a decirnos a nosotros al oído, sino que él utiliza personas para decirnos. Y puede utilizar a tu misma esposa, a tu mismo esposo, a tu hijo, a tu padre, a tu mejor amigo, o aún a tu enemigo, ¿verdad? Para adularte y para decirte que eres muy mucho, como dices, ¿verdad? Y que eres tú el que lograste todo eso. Y entonces el enemigo está allí siempre, pero una cosa que tenemos que entender, hermanos, de que el enemigo no hace nunca nada gratis. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Miren una cosa, el Señor hace algo gratis, y yo diría que es lo único que Él hace gratis por nosotros, porque todo lo demás tiene un costo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que Él hizo por nosotros? Lo máximo que Él hizo, nos dio la salvación. La salvación es gratis, no hay nada que podamos pagar, no hay nada que necesitemos devengar, no hay una deuda que tengamos con Él, porque Él nos dio la salvación. Él nos dijo, te doy la salvación si tú crees en mí, si tú me aceptas en tu corazón, si tú tienes fe en mí, ¿verdad? Te doy la salvación gratis. El Señor hace eso. Todas las otras cosas en la vida cristiana tienen un costo, ¿verdad? Nos olvidamos muchas veces que el Señor Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Creemos que el Señor nos dice, toma tu Mazda 3 y sígueme, y eso no es así, ¿verdad? Toma tu cruz, dice el Señor, y sígueme. ¿Qué significa la cruz? La cruz no es un símbolo de prosperidad. La cruz es un símbolo de dolor, es un símbolo de sacrificio, es un símbolo de entrega, es un símbolo de amor. Y ese es el costo para nosotros de vivir la vida cristiana, ¿verdad? Pero hermanos, contrario al Señor, el enemigo no hace nada gratis por nadie, ni aún por sus más adeptos seguidores.
peor por nosotros como cristianos. ¿Sí me entienden eso? Y cuando el enemigo te mete algo en la cabeza y tú te dejas convencer de eso, ¿verdad? El enemigo tarde o temprano te la va a cobrar, y te la va a cobrar con intereses. Entonces no podemos creerle al enemigo. Y cuando tú te creas que eres tú, cuando tú creas que fuiste tú el que lo lograste, entiende, hermano, entiende que es la voz del enemigo que te está hablando, que está metiéndose en tu mente y en tu corazón para que te olvides de Dios. Y recuerda lo que dice el Señor: cuando hayas disfrutado de todo esto, cuando tengas todo esto, cuando te sacies, cuando estés feliz, cuando estés en prosperidad, no te olvides del Señor, ¿verdad? Miren una cosa, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo creo que a todos los esposos nos ha pasado algo como esto alguna vez. La esposa hace una cena romántica en la casa, ¿verdad? ¿Esposos se acuerdan de eso? Bueno, que sea tiempo atrás, pero acuérdense. Hace una cena romántica y pone velas y pone perfume y por ahí todo romántico y a media luz y todo, la mejor comida, la comida más rica, la comida que sabe que le gusta a uno, ¿no es cierto? Y la esposa está preparada, esperando a su esposo. Se pone el mejor vestido que tiene, la minifalda, para impresionarlo a uno ahí cuando llega, ¿no es cierto? ¿Y qué creen ustedes que pasa, hermanos? Cuando el esposo decide hacer una llamada y decir: mi amor, ¿sabes que me invitó mi amigo no sé dónde a ir a ver el fútbol en su casa y no voy a poder llegar a la cena que me has preparado? ¿Qué creen ustedes que pasa? Pues yo me imagino que la esposa lo primero que hace es apagar todas las velas, botar toda la comida a la basura, y cuando llega el marido está atrás de la puerta esperándolo con el bolillo, ¿verdad? Hermanos, si eso pasa con una esposa, ¿qué creen ustedes que pasa con Dios? Cuando Dios te dice: yo te he dado todo lo que tienes, ese carro en el que te subes yo te lo di, esa casa en la que vives yo te la di, esos hijos que tienes yo te los di, ese trabajo que tienes yo te lo di, esa ropa que tienes, esos zapatos que estás puesto, yo te los di. No fuiste tú, no fue tu jefe, no fue Canadá, fui yo, dice el Señor. Y cuando el Señor te espera con los brazos abiertos, con una cena romántica, con un amor esperándote que tú llegues, y tú le dices: Señor, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder ir a esa cita que tengo contigo, porque se me presentó algo más importante. Y entonces acuérdate de esto que acabamos de leer: cuídate de no olvidarte del Señor cuando estés disfrutando de lo que Dios te ha dado. Y hermanos, en el nombre del Señor yo les pido que consideren eso seriamente y no olvidarse del Señor. Muchas veces el Señor hace con nosotros cosas para que nosotros no nos olvidemos de dónde Él nos sacó. Hay una fiesta de los judíos, la fiesta de las enramadas, en donde los judíos tenían que ir a meterse en una enramada en medio de la noche, a la intemperie, para recordar de dónde los sacó el Señor. Y hasta ahora lo hacen, ¿verdad? Hasta ahora lo hacen, ya de una forma más moderna, pero hasta ahora lo hacen. Allí en el barrio judío, ustedes habrán visto las enramadas que hacen en los patios de las casas. Se supone que tienen que dormir ahí, no duermen, pero por lo menos hacen la enramada para recordar que el Señor les dijo: hagan eso, para que no se olviden, de dónde yo los saqué. Y a veces es bueno que nosotros hagamos cosas para recordar de dónde Dios nos sacó. Nos sacó de la esclavitud, nos sacó del pecado, nos sacó de la muerte, nos sacó del estiércol, dice el Salmo 113. Y tenemos que siempre reconocer eso y siempre recordar y nunca olvidarnos de nuestro Dios.
Quiero terminar con este salmo precioso. Salmo 37, del 3 al 5 dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces y confía en Él y Él te ayudará. Confía en el Señor y nunca te olvides del Señor. Y mientras más el Señor te prospere, más acuerda. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.